Estamos en comunicación con Claudio Girardi, secretario general de la Bancaria Santa Fe y de la Confederación General del Trabajo Regional Santa Fe, y precisamente la perspectiva de los trabajadores en un momento con muchos condimentos políticos, económicos en la República Argentina. La mirada de los trabajadores sobre una situación que tiene su inercia, por supuesto, de la época de la pandemia y, bueno, de la caída de la economía argentina desde hace 10 años aproximadamente, ¿no? Pero hoy lo que se está sufriendo mucho, sobre todo en el bolsillo de los trabajadores, es la caída del poder adquisitivo, ¿no? El aumento de los precios sostenido. Y esto tiene múltiples perspectivas. Por eso es interesante hablar, decíamos, con Claudio Girardi, secretario general de la CGT. Claudio, ¿cómo estás? Hola Luis, muy bien, gracias por la invitación a poder expresarnos a través de este medio. Bueno, contanos tu mirada sobre esta situación particular que estamos viviendo. Nosotros lo vamos a contar por unos cuantos años para atrás. Se venía creciendo en Argentina hasta que se mesetó la economía más o menos de 2010-2011. No se perdió poder adquisitivo, sí se perdió capacidad de crecer en el país hasta el 2015. Y después con el cambio de gobierno hemos encontrado no solo una cuestión de destrucción de la industria nacional, pérdida de poder adquisitivo, hay sabidos que han perdido entre el 25 y el 30%, hay otros que no, pero el promedio está arriba del 20%. A eso, con un nuevo gobierno, le agregamos la pandemia. A hoy, la verdad que hay números que son muy buenos, como es el nivel de crecimiento de la industria y la cantidad de puestos de trabajo registrados. Santa Fe, la verdad que tiene un alto crecimiento, uno siempre pretende más, pero sí encontramos un cuello de botella muy grande con la pérdida de poder adquisitivo del salario de los trabajadores respecto a la cantidad de bienes y consumos que puede tener esa familia de clase trabajadora. Y la verdad que es muy complejo, diciendo, bueno, aumenta el empleo, aumenta la producción, tenemos que sustituir importaciones, que es un desafío para tener mayor cantidad de divisas y tener una economía mucho más estable. Ahora, el alto poder de aumento de la inflación, sobre todo en los productos básicos de la economía, hace que el trabajador, todo aquello que trabaje en beneficio de la grandeza, no solo de la nación, sino de las empresas, no lo ve en su bolsillo. La verdad que pierde el poder adquisitivo hace unos cuantos años, y creo que es el debate de hoy, ¿no? Cómo se controla el nivel de precios, con un plan que seguramente no es simple ni es corto, pero cómo los sectores populares recuperan capacidad en su poder adquisitivo. Hablo de los activos y hablo de los jubilados, donde 7 de cada 10 jubilados nacionales tienen la mínima, ¿no? Que no llegan a 40.000 pesos. Claro, claro, claro. Hablando de estos procesos que tienen su desarrollo, como comentabas, a lo largo de los años, Claudio, si uno piensa la inflación en perspectiva histórica, hay muchos componentes. Los economistas liberales siempre te van a hablar de la emisión, ¿no? Que puede ser un componente, por supuesto, pero hay que atarlo a muchos otros factores, la puja salarial, por supuesto, pero en la historia, como lo enseñaba Aldo Ferrer, el componente central en los procesos inflacionarios está determinado por esto que mencionabas, una estructura productiva transnacionalizada, extranjerizada. Entonces los grandes dueños, las grandes firmas, perdón, se terminan llevando los dólares, y esto de alguna manera genera un cuello de botella, ¿no? Argentina pierde dólares por muchos factores, por supuesto, por importaciones, cuando la economía crece, por turismo se pierden muchísimas divisas, por la acumulación, ¿no? Por el ahorro de a puchito que va haciendo un sector de la clase media, hablando en criollo, y también, por supuesto, por esta condición estructural que tiene nuestra economía, ¿no? Qué desafío para los trabajadores pensar un escenario, digo, los trabajadores en el marco de un proceso más complejo, ¿no? Porque ahí el gobierno es el que tiene que tallar con un plan, con un programa que atienda lo coyuntural,
lo diario, pero también una mirada a largo plazo que tienda a solucionar estos problemas de restricción externa, Claudio. Bueno, por ejemplo, turismo. Creo que el gobierno hizo algunas cosas importantes para levantar el turismo. Ha dado beneficios para quienes viajaban por el interior del país. Se está pensando ya en una nueva etapa de eso. Creo que es importante que la gente encuentre la posibilidad de disfrutar, conocer, descansar en el país y queden los pesos en manos de otros argentinos, que serán trabajadores de un hotel, serán los empresarios propietarios de la cadena hotelera, cabañas, etcétera, Sí, será sí. la estación de servicio de paso, será el comedor, digo, es importante que quede y eso no se transforme en fugas de dólares. Yo recuerdo que allá por el 2014-2015 teníamos una balanza comercial desfavorable en turismo, es decir, perdíamos 11.000 millones de dólares anuales por el tema turismo internacional. Yo creo, sin quitarle la libertad a ningún argentino o argentina que tenga la posibilidad de ir, lo que hay que hacer es incentivar el turismo nacional. Si el Claro. Estado sigue incentivando el turismo nacional, le estamos dando trabajo a todos los sectores, porque es netamente argentino. Lo otro, hay que sustituir importaciones. Vamos a hablar de las autopartes. Nosotros tenemos varias fábricas de vehículos en Argentina, pero tenemos muchos componentes que son importados que se podrían fabricar acá, con capital argentino incluso, y con tecnología, capacidad, quizá el equipamiento, la maquinaria para producirlo hay que importarlo, porque por ahí son máquinas de mucha precisión y de alta tecnología. A lo mejor la máquina para producir hay que importarla por el momento, pero sí empezar a producir esas piezas acá. Me parece que también es una forma de sustituir aquellos o algunos productos de la industria farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Que Sí, sí. entran importados y que tienen una salida grande de dólares, algunos agroquímicos. Y la otra es cómo sentarse con las grandes multinacionales a decir que por un periodo determinado se les permite la distribución de dividendos, pero con inversión local. A ver, si una multinacional le generó una ganancia de 1.000 millones de dólares y se la lleva a su casa matriz fuera del país, también son salidas de dólares. Y estamos hablando que a lo mejor es el ahorro de una clase media un año, ¿no? Entonces digo, me parece que hay que dejarles, sin lugar el capital, va a estar donde le dan posibilidades, en el mientras tanto, hasta que se arme un plan. Nosotros tenemos que hablar un plan por lo menos 15 años, de qué queremos, de la industria nacional, de qué queremos producir, hacia dónde van apuntadas las escuelas técnicas y las universidades, digamos, qué queremos hacer de nuestro país, que hace rato nos discutimos. Algo empezó Néstor Kirchner a discutir en Argentina, repatriando unos cuantos profesionales de alta capacidad. Bueno, hay que retomar eso y hacer un proyecto a mediano y largo plazo y sostenerlo. Yo creo que, más allá que en el frente de todo el gobierno hay algunos errores y hay que reconocerlos, me parece que es por ahí, por un camino popular, que vamos a tener una idea de nación y de continente, ¿no? Digo, un Brasil, imaginarlo con Lula de nuevo, digo, un Chile que después de tantos años rompe la cadena de la derecha, digamos, ver un Colombia, ver cómo hacemos para en América Latina tener un plan propio en un mundo cada vez más globalizado, más complejo, pero que tenemos que tener un plan por lo menos 15 años, donde un chico cuando empieza una escuela secundaria tiene que tener una idea de qué va a ser más o menos la vida, las posibilidades de trabajo futuro en la Argentina, cuando empieza la universidad, cuando termina la universidad, saber en qué se especializa. Puede haber estudiado robótica, ingeniería mecánica, pero después va a haber especialidades, y las especialidades son aquellos rubros donde el Estado decida fomentar la industria de quizás muchas materias primas. A ver, yo creo que hay que... y lo otro es, a la producción agropecuaria hay que empezar a darle valor agregado. Si nosotros produciríamos mucho más aceites de los granos de soja, tendríamos miles de trabajadores y empresas produciendo que además tienen un alto valor. Digo, una cosa que vayan a granel, el aceite, otra cosa que vayan en tambores de 200 litros, y otra cosa que vaya, digamos, como el aceite de girasol, por ejemplo, en botellas
que además tienen la fábrica, la caja, el marketing, la etiqueta, etcétera. Digo, es por ahí la salida. Creo que esto lo hemos hablado en reiteradas oportunidades. La salida de no controlar la balanza comercial, de que los dólares se desjuden por que las grandes empresas llevan la plata, por el turismo, por la importación de bienes y servicios, por repuestos o alguna materia prima necesarias para la industria, por ejemplo, farmacéutica. Si nosotros no controlamos eso, es muy difícil. Tenés que pagar una deuda externa que la vamos a discutir, pero que el Congreso de la Nación votó, pagarla en un formato. Habrá que rediscutir cómo, me parece que está un número muy ajustado, habrá que volver a discutir, no a base de miseria del pueblo, sino son variables que tienen que ver con el crecimiento económico. Y sí, a ver, uno pretende que muchos dólares que tengan en Argentina queden en la Argentina y se dediquen a la inversión. A ver, Luis, yo se lo he manifestado a varios legisladores nacionales, a algunos funcionarios. Hay mucha gente que tiene un ahorro de 10.000 dólares que ha podido juntarlo por algún motivo. Y los tiene guardado en algún lugar no visible, no lo tiene en una cuenta. Lo tiene en su casa, enterrado, en una caja de seguridad, etc. Si hubiera en este país la posibilidad de que dar un fondo de garantía, que alguien vuelva a traer esos 10.000 dólares, tomo 10.000 como un ejemplo, ¿no? Sí, y sí, los lleva sí. al sistema financiero, y con esos dólares se pueda producir y prestarlo a los sectores que tienen que ver con el mercado de poder exportar, digamos. Hay sectores que le está haciendo muy bien en la exportación, y vos tenés dólares propios de argentinos que le pagan un interés, que va a salir más barato con un crédito internacional, dan algo de interés para quien tiene esos dólares, pero además reactivan la economía, pero tenés que darle un fondo de garantía. Si no armas un fondo de garantía para que esos dólares, diga, a mí nadie me los puede sacar, la gente tiene la idea del corralito, tiene Claro, idea claro. de diferentes procesos. Si vos no generas un fondo de garantía por ley, que la gente pueda volver a traerlos, es muy difícil. Ahí hay una gran, es decir, esa fuga pequeña, de mucha clase media, como decir, que va a ver un resguardo para mantener su poder adquisitivo. Es más, los ciudadanos que pasan los 50 años y pueden ahorrar, lo hacen porque van a tener una jubilación que a lo mejor no les va a costar llegar a fin de mes, y lo hacen con ese concepto, no lo hacen con el concepto de arruinar a alguien, lo Ahora, hacen para Claudio, cuidarse porque les es muy difícil el día de mañana. claro, claro. A propósito de lo que comentás, y coincido plenamente, ¿no? Lo hemos hablado con distintos interlocutores aquí. Eh, tenemos un potencial. Vos mencionabas el sector exportador, pero nosotros tenemos una empresa hoy como YPF, una empresa que, bueno, está explotando vaca muerta, y allí el Estado tiene, digamos, Argentina tiene debajo de su suelo, más allá del debate que se pueda dar sobre el extractivismo, que es un debate que hay que dar, por supuesto, pero tenemos ahí una riqueza equivalente a cerca de 40 deudas externas de Argentina. ¿Por qué no armar un fondo de garantía en el sentido que vos mencionás para que, bueno, los argentinos que pueden ahorrar, que tienen el privilegio de poder ahorrar, inviertan en YPF, inviertan en vaca muerta, y con leyes de inversiones adaptadas a este momento? A ver, nadie en su sano juicio pone su capital para perderlo. Claro. Digo, no estás obligado a perder, digamos. Vos trabajás para con tu trabajo se te paga un salario, seas trabajador dependiente o independiente, pero lo haces, pues necesitas los recursos económicos. Yo digo, si vos, pero aparte, digamos, a ver, vos tenés YPF, por decir un ejemplo, pero no es el único ejemplo. Nosotros tenemos hoy, por ejemplo, podríamos tranquilamente empezar a hablar de parques eólicos en donde la corriente de aire, sobre todo en el sur, son muy fuertes, donde funcionan, la industria digamos, la energía solar, donde hay un montón de lugares donde se puede implementar. Digo, hay muchas salidas. Ahora eso lo tenés que poner en un plan. Y Claro, bueno, claro. lo tenés que poner, lo tenés que consensuar, lo tenés que legislar, y además tenés que decir, bueno, a ver, todo aquello que signifique ir por este plan, yo creo que tiene que ser no menos de 15 años, porque es difícil que muchos millones de dólares vos los atraigas con un plan a 2 años. A 2 años te viene la timba financiera.
Si me conviene tasa de interés, traigo dólares, cobro interés, en algún momento me los llevo o viceversa. Claudio, Digo, el ejemplo que vos mencionás respecto a los autopartes, bueno, si uno piensa, ¿cuándo salió la ley de inversiones vinculadas a los autopartes de la época del frondicismo? Todo eso maduró en el año 71, 72, 73, 74, ¿no? Estamos hablando de una ley que obligaba a las empresas multinacionales, a Ford y tantas otras empresas que se radicaron en Argentina de la mano del desarrollismo, obligaba a sustituir autopartes. Y eso se dio a lo largo de 10, 12, 13 años. Y bueno, lo traigo a colación porque es un ejemplo que nos marca que en la historia nacional ya lo hicimos. ¿Por qué no, adaptado a este momento, volver a hacerlo? Además, Luis, con un socio estratégico como es Brasil, que nos une gran parte de frontera, que hemos avanzado en algunas cuestiones a través de Mercosur o bilateral. Digo, hasta tenés que ponerte de acuerdo qué haces. Si uno va a fabricar cubiertas uno de los países, el otro tendrá que fabricar otra cosa. No podemos competir entre nosotros salvajemente, porque además en el medio de capitales internacionales que aprovechan eso, ¿no? Digo, aprovechan las ventajas que a veces son desventajas para la industria local, ¿no? Te digo, a veces hay que ponerse de acuerdo. En determinados rubros, en un gran continente como es Sudamérica, a ver, ¿qué potencial le damos? ¿Qué parte le toca a cada uno? Porque si todos a lo mejor hacemos lo mismo, es probable que las grandes empresas en China, en otros lugares del mundo, compitan a menor precio, y ni que hablar si hay con dumping, digo, si encima como la década del 90, que por ejemplo, era difícil fabricar algo eléctrico porque los motores eléctricos para cualquier cosa, el ventilador, una aspiradora, lo que fuese, venían con dumping. Era conveniente comprarlos en caja cantidad, de lo que hacían la fábrica argentina, que quedaron muy pocas, era hacer centros de distribución. ¿tá? En vez de máquinas, compraban estanterías para recibirlo y revenderlo. Entonces digo, cuando uno planifica esto, lo tiene que hacer en forma estratégica y no alcanza, me parece, hacerlo solamente con Argentina. Sería importante que posterior a las elecciones de Brasil, con un Lula presidente, que uno aspira a que sea eso, tengamos una visión de la continuación de lo que fue en su momento Néstor Kirchner y Lula, ¿no? Ir avanzando por cuestiones concretas. Yo siempre digo que no es contra nadie, sino en beneficio de, porque cada espacio geográfico, político, de condiciones va marcando eso. A ver, Estados Unidos hizo alianzas grandes con Canadá, muy grandes, digamos, y las tiene cerradas completamente. Digo, Europa tiene la Comunidad Económica Europea muy atada, sacando la salida de Inglaterra, del Reino Unido, el resto está y avanzando hacia el este. Entonces digo, si nosotros como bloque regional sudamericano nos hacemos crecer y aprovechamos la gran cantidad de tierras que tenemos, el agua dulce, las condiciones climáticas, el suelo y el subsuelo, digo, si no aprovechamos eso, más la capacidad, la inteligencia que tenemos para generar riqueza, es muy difícil, pero yo no veo un plan a 3-4 años. A 3-4 años lamentablemente se termina transformando en un parche. Tiene que ser un plan medianamente a 10, 15 años para que las inversiones, quien produzca, sienta la garantía que va a tener la posibilidad de generar riqueza, y después seguramente vamos a discutir esa distribución de la riqueza. Seguro, si el empresario Claudio. gana, es a partir de lo que hacemos los y las trabajadores y trabajadoras. Hay una discusión que se da en el marco de paritaria y es normal y habitual que lo hagamos. Lo que no podemos seguir es atar las cosas al viento de cualquier cuestión, ¿no? Aprovechar, me parece, esta etapa del último tercio de gobierno de Alberto Fernández de este mandato para tratar de elaborar un plan consensuado. Yo estoy seguro que hay sectores de industria nacional, de empresarios argentinos que estarían dispuestos con un marco claro. Y seguramente el movimiento obrero también vamos a avalar cuando algo a mediano y largo plazo y nos sirve. Como nación primero y después al sector productivo y a todos los sectores del trabajo. El sector de la construcción viene creciendo.
pero nos encontramos con trabajadores asalariados que les cuesta llegar a fin de mes. Entonces digo, este tipo de ejemplos hacen que nosotros nos tengamos que repensar. Digo, me parece que el fondo de la cuestión es pensar algo sin miedo a mediano y largo plazo. Si no, la verdad es que siempre va a ser un parche. Viene un gobierno, las cambia, viene otro, las cambia. Entonces ahora, si vos legislás sobre la base de un plan a 15 años, no es fácil para un gobierno venir a echarlo para atrás. Porque va a tener mucho en contra al momento de tomar la decisión. Digo, y además revertir algunas leyes importantes que necesita la Argentina para producir y crecer. Y sí tener siempre una balanza comercial favorable. Porque si seguimos con una balanza comercial desfavorable, sin lugar a duda, vamos a estar cada vez peor. Claudio Girardi, secretario general de la CGT Regional Santa Fe. Interesante la perspectiva, el análisis de este contexto y las salidas posibles. Te agradecemos este momento, estas reflexiones y las seguimos en cualquier momento. Gracias a vos, Luis, como siempre. Hasta luego. Un abrazo.